con un minutito de silencio y un minutito de introspección. Vamos a cerrar un momento los ojos. Vamos a respirar. Vamos a sentir nuestra respiración. Dejar nuestros pensamientos un instante a un lado. Vamos a tomar una respiración un poquito más profunda. Y vamos a recordar que tenemos un propósito en común que es sanar la mente. Y vamos a dar de corazón nuestro consentimiento para que se nos enseñe a sanar un pasito más. Y le entregamos la sesión a Jesús, a la presencia amorosa en nuestra mente, al Espíritu, que es nuestro verdadero maestro. Pues respiramos y cuando quieran pues pueden abrir los ojos y comenzamos cuando estemos todos aquí presentes. Ok. Bueno, creo que estamos todos. Había muchos más apuntados, pero no sé si es tema de la hora o de la conexión. Así que vamos a comenzar. Ya en la sesión pasada hablamos un poquito del miedo de que Jesús le comentaba a Helen Schumann que no puede darle su control mientras ella esté haciendo uso del miedo. El miedo es el artilugio o la emoción que la mente usa para sustituir al amor. Y todo el entrenamiento de un curso de milagros es para que la mente vaya identificando cada vez más cuando está eligiendo atacar, que las formas la engañen cada vez menos, para que entonces elijan no sucumbir a la culpa, elijan no sucumbir al miedo, pueda observar lo que vea, lo que sienta, lo que piense internamente, sin sucumbir a la culpa, porque es así como le vamos entregando nuestra mente al espíritu y es así como la atracción de la culpabilidad y del miedo van perdiendo su brillo en nuestra mente. Me gustaría comenzar para seguir un poquito de la sesión de ayer, porque habíamos hablado un poquito del miedo y lo íbamos a concatenar un poquito con la enfermedad o con cualquier defensa contra la verdad. Vamos a ir un momentito a la página 33 del texto. Si no están ahí porque no tienen el texto, no se preocupen, luego os pasaré el vídeo y yo iré diciendo de dónde voy leyendo. Si vamos a la página 33 del texto, que es todavía capítulo 2, miedo y conflicto, quiero leer un poquito el párrafo 9, que es una cosa que nosotros tenemos que tener muy, muy presente cuando trabajamos con un curso de milagros,
Porque Jesús nos recuerda que no hay pensamientos futiles, que todo pensamiento tiene forma en algún nivel. Entonces, todo el propósito de su curso de milagros y del entrenamiento mental es ayudarnos a vigilar nuestra mente. Voy a leer el párrafo nuevo, 9, porque en este sitio, en un curso de milagros, es uno de los pocos sitios donde Jesús dice con tanta claridad acerca del poder de nuestra mente. Dice, todo el mundo experimenta miedo, sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Este recto pensar hace alusión al Espíritu Santo, al yo no defender mi punto de vista y mis juicios. Puedo ser honesto conmigo de estar experimentando cualquier conflicto, no importa la forma en la que se presente, puede ser eh, euforia, puede ser depresión, puede ser rabia, ira, pero todo es una forma de miedo. Y ya en la sesión pasada habíamos dicho que es muy útil identificar toda forma de pérdida de paz como miedo y que recordemos que solamente el amor perfecto es el remedio para esa elección en la mente. Así que son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y debes comprender plenamente. La mente es muy poderosa, jamás pierde su fuerza creativa, nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista, parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real, porque de hecho tienes miedo de ellos. Esto puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos futiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Voy a comentar algunas cositas de este párrafo y os recuerdo que podéis intervenir cuando queráis, cuando lo sintáis, no necesariamente tenéis que esperar a las pausas. Jesús aquí nos está diciendo, tenemos miedo de nuestras elecciones en la mente. Recordamos que el curso de milagros, cuando habla de mente, no está hablando de cerebro, ni de nada que esté incluido en un cuerpo. La mente para el espíritu para el curso, es el agente activante del espíritu. Entonces, en nuestro estado no cuerdo, nosotros pensamos que hemos podido hacer algo en contra de nuestro ser o atacar a Dios, que la culpa es real, que el pecado es realmente la única opción que tenemos porque la separación es verdad y tenemos que seguirla perpetuando. La alternativa, pues, es la muerte. Ese es el estado demencial. Nosotros tenemos miedo de tomar conciencia de esos pensamientos. ¿Qué es lo que hace la mente entonces? Recordemos la metafísica de un curso de milagros. La mente elige proyectarse fuera en un mundo. Y ahora, desde este punto de vista, mi cerebro no es capaz de reconocer que tengo esos pensamientos. De hecho, desde este nivel, yo puedo permitirle tenerle poco respeto a mis pensamientos, porque yo tengo un juicio o algo me pasa por la cabeza y no parece que ocasione nada. Estos juicios son reflejos de una decisión en la mente, de una decisión de mis pensamientos, y yo tengo miedo de esos pensamientos. Para no cobrar conciencia de ellos, pues he diseñado o hemos fabricado como mente un mundo donde aquí los pensamientos no parecen ser importantes, pero el comportamiento sí. Jesús no está diciendo que ignoremos nuestra realidad física y que seamos irresponsables con nuestro comportamiento. La vez pasada cuando dijo, hey, tú no condenarías un comportamiento demente diciendo que no has podido evitarlo. Es decir, tú te esforzarías en controlar algo porque sabes causa y efecto. Lo que pasa es que tú crees que todo está a nivel de comportamiento. Y yo te digo que tienes que poner el mismo esfuerzo en vigilar tu mente, porque es ahí donde tú puedes hacer una diferencia. Para poder escapar del miedo, nos dice Jesús,
que tenemos que estar alerta cada vez más. No es un esfuerzo desgastante, es algo que se va dando de manera natural. Tú cada vez te vuelves un mejor observador de tu mente y sabes lo que estás pensando. No condones pensamientos de mentes. Tú puedes ver cualquier pensamiento y decir, este pensamiento tiene un propósito de unión, de desunión, trae paz o conflicto. Pues yo estoy eligiendo no amar en algún nivel. Puedo parar ahí, porque no se necesita que yo juegue al detective. Recuerda que la tarea aquí no es buscar la causa en un intrincado conjunto de causas y efectos en un sueño. Aquí buscarás cosas que parecen causa, pero esa no es la verdadera causa. La verdadera causa es que en la mente yo he elegido no amar. Si yo en ese momento me detengo y recuerdo, por ejemplo, la lectura pasada, decía, solo el amor perfecto expulsa el miedo. Basta con que yo no apoye mis juicios y pida ayuda y un instante, el curso lo llama un instante santo, pueda contemplar en paz sin atacarme, sin sucumbir a la culpa, sin sucumbir a otros juicios, todo lo que internamente me pase. Porque es una oración que le estoy diciendo al Espíritu, no quiero quitarme esta culpa por mi cuenta, ese es tu trabajo, pero sí quiero entregártela. Y sí voy a hacer, aunque sea un instante, voy a tomar la decisión de no reforzarla. Y es así como vamos entendiendo lo que el curso dice como la salvación. La salvación es una empresa de colaboración. Aprendemos cada vez más a colaborar, a cooperar con el Espíritu. Así que el primer punto que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con un curso de milagros es que la mente tiene mucho poder. No somos conscientes del poder de nuestra mente, pero Jesús te dice, mira una de las efectos en tu percepción del poder de tu mente. Lo que es verdad, que es el cielo, la unicidad, no lo ves por ninguna parte. Y lo que no es verdad, lo ves en todas partes, ¿no? Es un poquito la definición de locura. Lo que está aquí no lo ves y lo que no está es lo único que ves. Entonces imagínate el poder que tiene tu mente de interpretar en cada instante la realidad para que tu experiencia de la realidad sea esto. El Espíritu Santo no está en la labor de atemorizarnos. Ese es nuestro trabajo de manos del ego. El Espíritu Santo está en la labor de ir construyendo en nosotros la confianza para ir entregándole cada vez más aspectos de nuestra mente sin retenerlos, para que Él vaya purificando todas nuestras ideas y todos nuestros juicios. Es un mundo basado en juicios, es un mundo basado en percepciones. Cuando la percepción quede depurada, o dicho de otra manera, cuando nuestro trabajo de perdón quede completado en esta historia del tiempo, parecerá que hemos llegado a un final. En realidad todo es bastante más complicado desde la metafísica, imposible para entender una meta desde la mente concreta, porque ya todo ha sucedido. Así que vamos a serenarnos un poquito y una de las primeras cosas que a mí me gusta recordar cuando empieza esta vorágine y veo que yo no puedo controlar el poder de la mente, porque desde mi punto de vista no puedo, solo puedo empezar a observarlo y recordarme que no ha tenido efectos en la realidad, es decir, no tengo por qué sucumbir a la culpa. Puedo recordar lecciones en un curso de milagros como que este mundo hace mucho que ya desapareció o este mundo dura tan solo un instante. Y te permites esa frase calar en ti porque algo en tu conciencia sabe qué hacer con ella. Vas perdiendo la urgencia desde el punto de vista del ego, desde el punto de vista del personaje, de hacer cosas para restablecer una paz. Porque ya la paz te va llegando desde dentro y desde el personaje, si tienes que hacer algo, ya lo sabrás, ¿no? Entonces vamos a irnos acostumbrando cada vez más a no menospreciar el poder que tiene nuestra mente y también a no menospreciar el poder de la santidad o de la inocencia, porque no importa cuán enrevesados hayan sido mis juicios o mis situaciones, si yo doy un paso atrás, el Espíritu Santo me podrá demostrar que nada ha sucedido. Este es el principio de la expiación, el deshacimiento de todos los errores, empezando por ese que yo creo que es el más gordo, la separación de Dios ha ocurrido. Así que el primer punto era recordaros un poquito que para que esta práctica para que todo vaya un poquito óptimo, no menospreciar el poder que tiene nuestra mente. Y si nos vemos sucumbiendo a un dolor, a un juicio, a cualquier forma de pérdida de paz de la clase que sea, entendamos que eso es algo con un propósito que se le ha asignado desde la mente.
Y el propósito es negar a Dios y el propósito es negar la realidad. Y estamos negándola de una manera muy ingeniosa, porque desde este nivel, como personaje, estoy tentado a pedir que cese el dolor. No estoy tentado a dar un paso atrás y pedir que se quiten las causas por las cuales yo estoy percibiendo ese dolor como real. Siempre la oración es: Espíritu Santo, sana mi mente. No importa si el dolor parece ser real en mí o parece ser real en la percepción de otro. En el momento en el que yo sienta que el dolor o la pérdida de paz de la clase que sea es real, en ese momento tengo que considerarme como un paciente y en ese momento tengo que entender que necesito ayuda. El Espíritu Santo y la verdadera sanación no está en la labor de reparar errores que han sido reales, sino justamente, eso se llama pecado, de acuerdo a la terminología del curso, sino en demostrarme que han sido errores, que se ha percibido erróneamente, que la realidad es otra cosa. Así que poco a poco, mientras vamos de una perspectiva completamente errónea, pero que a nosotros nos parece real, que incluye sufrimiento, separación, dolor, pérdida, muerte, enfermedades, a una percepción depurada en el que te das cuenta que el Hijo de Dios nunca ha podido sufrir. En este trayecto, el Espíritu Santo va reinterpretando todo lo que yo creo que es mi vida para que yo cobre cada vez más conciencia de que soy una mente que puede elegir y no un efecto, es decir, un cuerpo al que le pasan cosas ajenas a su voluntad. Ok, esta es una de las cosas que quería comentar. No sé si queréis ir comentando algo o yo sigo. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Vale. Bueno, vamos entonces ahora a la página 34, hablando un poquito de causa y efecto, que es la segunda parte de la conversación o del mensaje que le dijo Jesús a Helen acerca del miedo. Y empieza así esa sección. Dice: puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Entonces, vamos a tratar de revisar un poquito. Si tenemos ejemplos a la mano, mejor. Pero estos son los instantes en los que uno podría hacer una pausa y preguntarse: hoy, ¿cómo me he atemorizado a mí mismo? Mira qué pensamiento de odio, de rabia, de juicio, de miedo, de expectativas fracasadas le has dado más énfasis del necesario. No lo has mirado y lo has dejado pasar, sino te has puesto a reforzarlo en tu conciencia. No se trata de meter la basura bajo la alfombra pretendiendo que no está ahí. Se trata de observar con qué énfasis miramos esos pensamientos. Así es como nos atemorizamos a nosotros mismos. Recuerda, la mente es muy poderosa. En aquello que le fijes tu atención y te suscribas al miedo, lo que le estás diciendo a la mente es: venga, reprodúceme más experiencias que tengan este contenido. La película, el guión, servirá a ese propósito. Recuerda, tú eres el soñador del sueño. Entonces, volvemos al mismo punto. Podemos hacer una pequeña pausa y preguntarnos: ¿cómo me he atemorizado hoy a mí mismo? ¿Os apetece que hagamos esa pequeña tarea? Sí. Bueno, yo tengo algunos ejemplos. ¿Todo el mundo tiene alguno que otro ejemplo? Sí, yo Sí, sí, sí. Y Sí, hay entonces ejemplos. no es necesario que lo compartimos, porque si lo compartiéramos veríamos que todos más o menos estamos en la misma idea, porque la mente es una, ¿no? Qué sorpresa. Pero cualquier pensamiento, y ahora por ejemplo pondré un ejemplo que puede no ser tan abstracto porque está en la situación. Mira esta epidemia del coronavirus, ¿no? Mira si por ejemplo eres personal sanitario o gente que trabaja o ha tenido que lidiar con esta situación en primera persona, o tus preocupaciones por ver las noticias. Y mira la angustia que te genera y mira cómo tu atención se fija en las estadísticas negativas, en los aspectos negativos, en los errores del gobierno, en los errores del otro, en lo que la gente no coopera, en lugar
de decir, oye, no sé, quizás, por ejemplo, inventen una vacuna antes de los 18 meses. Quizás los enfermos se empiecen a recuperar más rápido y muestren otro tipo de inmunidad. Es por poner un ejemplo en la forma. ¿Por qué nuestra mente elige prestarle énfasis a las partes de las desgracias? Esa decisión de dónde se está fijando mi mente es la decisión de seguirme atemorizando. Y luego, para yo no darme cuenta de esa decisión, el ego es muy hábil. Voy a poner pros y contras, voy a culpar de verdad a estos, entonces ahora el desasosiego viene porque el otro no coopera, o voy a empezar a racionalizar de manera positiva, siempre dejando oculto de mi conciencia el hecho de que ¿por qué como primera respuesta elijo atemorizarme? Vemos la diferencia entre forma y contenido, ¿no? Esa actitud interna de ser proclive a atemorizarme es algo que no puedo cambiar por mí mismo, pero es algo que puedo permitirme que sea cambiada para mí, porque eso está al nivel de la mente. Cuando yo empiezo a entender que no gano nada con atemorizarme a mí mismo y no me juzgo y no me hago el propósito de cambiarme yo, le estoy diciendo al espíritu, piensa esto tú con nuestra mente conjunta. Tenemos el mismo propósito, la mente no está separada. El único propósito que es real y que tiene Jesús es el único propósito que es real en cada uno de nosotros. Queremos salir de la pesadilla de la mente enferma. Jesús sabe que es una pesadilla. Jesús sabe que nunca la mente ha podido estar enferma, pero también sabe que la mente puede creerse que sí lo está y puede reforzar ese estado. Entonces, compartimos todos un propósito común y cuando vemos que todos en bandada estamos eligiendo atemorizarnos unos a otros, ya puedes dar un mejor paso atrás porque puedes entender que, por ejemplo, la forma en la que tu hermano elige atemorizarse es atacándote. Si tú devuelves ataque por ataque, estás compartiendo su propósito. No se está diciendo que la forma no te defiendas, pero que observes un poco toda la resistencia interna en ese proceso. ¿Qué propósito le había asignado yo a esa situación? Esa es una película que tiene un propósito. Jesús no me puede ayudar ya en este nivel. Él se lo dijo a Helen. Yo sé que todo eso es mentira, pero tú no. La mente enferma quiere experimentar como real eso. Él no se puede interponer en esta parte. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento, vuelve Jesús a enseñarnos en el curso. No somos inválidos, tenemos la mente del Hijo de Dios. Lo único que de verdad es eficaz es que se nos enseñe a vigilarla y que se nos enseñe a hacernos un lado para que la sanación que Dios ha dado vaya limpiando nuestra mente de esta falsa creencia, de una manera que sea amable y que no aumente el miedo. El que Jesús menospreciase el poder de nuestro pensamiento se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para eso, lo cual es absolutamente cierto. Y esto es una buenísima noticia, porque a los milagros tenemos derecho. No es algo que nosotros tengamos que pensar cómo se hace. Sencillamente tenemos que aprender a no obstruirlos. Cuando yo veo que mi insistencia es en atemorizarme a mí mismo y que él no me puede ayudar entre mi decisión y el efecto, pues lo único que necesito es decir, bueno, ¿cómo entonces elijo otra cosa en un nivel en el que se hace la diferencia? Y eso es un milagro. Una simple toma de conciencia, por ejemplo, de que mira cómo estoy continuándome en miedo, continuando atemorizándome. Voy a observarme y no hacer nada más. Ya le estoy entregando en ese instante la mente al espíritu. Ya a nivel de mente estoy eligiendo otra cosa.
Vuelve a haber miedo, vuelvo a elegir el ego, vuelvo a mirar los síntomas, vuelvo a ver que los síntomas están ahí, aún tengo taquicardia, aún tengo miedo, aún sigo enfadado, aún esta persona sigue atacando, bla, 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 porque tratamos de confinar la respuesta al espíritu en un lugar donde no tiene sentido, porque tenemos miedo a escucharle plenamente. Ese miedo se va a ir perdiendo a medida que hagamos nuestra práctica de trabajo de perdón. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esta manera. Este es el trabajo que Jesús nos ha dado con el curso. Cuando nosotros estamos estudiando el curso y practicándolo en nuestra vida diaria, lo único que estamos haciendo es aprendiendo a pensar con una mentalidad milagrosa. No es que los milagros van a ser obra de este ser individual. Pensar con una mentalidad milagrosa es no oponerse a los milagros que son nuestro derecho. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Entonces, cuando empezamos a ver que no hay escapatoria entre lo que la mente elige y lo que la mente experimenta, porque Jesús no se puede interponer entre esa causa y efecto, empiezas a entender la necesidad de vigilar tu mente. Empiezas a valorar, por ejemplo, la herramienta de entrenamiento mental que da un curso de milagros o cualquier otra espiritualidad. A mí me gusta siempre restringirme a esta, pero esto es válido para cualquier otro tipo de práctica espiritual. Empiezas a permitirte ver que en realidad necesitas ese tipo de asesoramiento y este tipo de instrucción. Jesús nos dice en un curso, nadie aprende algo a menos que cree que lo necesita. Aprender a pensar con mentalidad milagrosa entonces requiere un porcentaje de que nos demos cuenta de que no es algo que se me impone ni que es un capricho, sino que es algo que verdaderamente necesito. A partir de ahí la motivación ya está dada por sentada y ya te es más fácil. Jesús le decía a Helen, no puedo permitir que dejes de vigilar tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase la mente misma, proceso circular que no propiciaría el colapso del tiempo que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la de verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algo aquí que lo vemos muy a la ligera porque es una de las defensas iniciales. Vamos a hablar un poquito del capítulo que tiene que ver con la respuesta a la oración. Cuando yo percibo una dificultad en mí o en otro, o percibo una enfermedad, lo primero que estoy pidiendo es que se me libere de un síntoma. No estoy pidiendo ayúdame a ver que este síntoma es algo que estoy eligiendo yo. Porque no estoy teniendo el genuino respeto del poder que tienen los pensamientos. Si yo empiezo a entender que una vez que mi mente ha hecho una elección, no hay nada que el Espíritu Santo me pueda hacer para que yo no experimente los efectos de esa decisión. Empezaré a valorar el hecho de vigilar mi mente. Hay muchas oraciones que hacen esto. Jesús nos dice, tú no estás en realidad pidiendo la verdad, tú estás pidiendo que se te libere de un síntoma que tú mismo has elegido. En la respuesta a la oración hay muchos ejemplos de esta situación. Jesús dice, tú tienes tanto miedo de que se te muestre exactamente lo que tú estás haciendo en la mente, recuerda, tienes temor de esos pensamientos, que prefieres pasar por todas las tonterías que como ego te has puesto. Prefieres sufrir, prefieres una enfermedad, prefieres una cura en términos del cuerpo. Todo eso ha sido nuestra elección, no es para que ahora nos sintamos culpables, sino para que podamos entender cuál es el propósito de nuestro trabajo con el curso, para qué estamos entrenando nuestra mente. A medida que hacemos el trabajo, la práctica de perdón, eso se vuelve más claro, pero también se empieza a volver más claro el poder que tienen nuestros pensamientos. No hay nada que Jesús pueda hacer por mí si yo no lo elijo. Y no elegirlo quiere decir condonar mis pensamientos falsos.
mi elección por la enfermedad, por ejemplo, hecha en un nivel en el que no soy consciente. Y ahora, en el nivel en el que tengo una cierta conciencia, resistirme, culpar, ceder a la tentación de sentirme injustamente tratado por la vida, por el otro, ceder a la impotencia. Ahora resulta que leo que la enfermedad es una defensa contra la verdad y me siento culpable y cedo a la culpa. Estamos viendo que no le estoy permitiendo a Jesús entrar en ningún momento en ese proceso. Y Jesús te está diciendo, esto es todo un proceso cíclico, porque la mente se pone en una posición que para rectificarla ahora se necesitaría otro milagro. Quieres romper con este ciclo y entonces yo puedo hacer el colapso del tiempo entre tu elección por experimentar culpa y el momento entre la película en el que la culpa se hace visible por una razón distinta a una elección. Tú no necesitas vivir eso de esa forma. Tú puedes vivirla en paz. Y ni siquiera tendrás que vivir todos esos fragmentos de la película, que es lo que habla el colapso del tiempo en el milagro. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo aunque solo sea temporalmente. Voy a saltar un poquito el párrafo. Dice, ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en el miedo parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no lo hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el interim, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Si vamos a poner, por ejemplo, ejemplos aquí abajo, entre cuerpos, yo conozco el caso de una persona que tenía esquizofrenia y que no se podía poner ropa de color rojo porque pensaba que estaba incendiándose. No hay manera en el que tú le pudieras poner una prenda roja. Pero una solución ingeniosa una vez es decir, bueno, venga, la mojamos y te la pones, porque si está mojada, de verdad que no puede encenderse. Y eso fue como una transición. Ese es un interim. Jesús nos dice, tú estás creyendo en la realidad del miedo, porque algo a ti cree que el miedo es necesario. Yo no voy a rechazar esa creencia de plena porque te daría todavía más miedo. Pero bueno, creamos en tus formas de miedo un poquito para que entonces yo pueda ayudarte a ver de cómo lo estás eligiendo tú, no cómo es algo que se te hace a ti sin tú quererlo. Y una vez que tú empiezas a ver cómo tú estás reforzando el miedo, puedes elegir no reforzarlo. El propósito del miedo, repito, es mantener a la ayuda alejada de nuestra conciencia. Y él está diciendo, no puedes controlar esto dominándolo, pero puedes entender que el control del miedo se hace mediante el amor perfecto. Elegir un milagro, elegir ver tu situación en paz, darle entrada al espíritu, es la única manera en la que la mente quedará libre del miedo. Un momentito, tengo una pregunta. Tengo un ID por aquí. A ver. Hay un ID que hay gente que quiere conectarse y no puede. A ver si lo puedo recuperar. Vale, ahí está el enlace del Zoom y el ID de la reunión. ¿Ok? Entonces, es muy importante que entendemos que el dominio del miedo viene de manos del amor perfecto. Es lo que hemos desarrollado en nuestra mente. También es importante, como hemos comentado la vez pasada, entender que nosotros tenemos mucho miedo a la liberación. Así que en el interim no puede sino haber conflicto. Cuando estamos haciendo un camino espiritual y pensamos que si hay algo de conflicto, estoy haciéndolo mal, es un error. Estoy diciendo al Espíritu Santo que se haga cargo de algo y a la vez a medio camino empiezo a dudar que Él es capaz de hacerse cargo de aquello que yo le encargué.
Lo que está sucediendo es que mi mente todavía no está segura, su deseo no es indiviso. Parcialmente estoy haciéndole favores al miedo y parcialmente empiezo a recordar cordura y vuelvo otra vez a agarrarle la mente al Espíritu Santo. Y eso se despliega en nuestro proceso, en lo que conocemos como nuestra vida, en un proceso en el cual vamos alternando entre elegir el Espíritu o elegir el ego, elegir el Espíritu o elegir el ego. Una de las cosas que tenemos que tener claras, y nos decía Ken Babnick, es que no nos sintamos tentados a evaluar nuestro progreso con un curso de milagros porque no caigas en el ego. Eso no es una medida de progreso saludable. Porque cada vez que caigas en el ego vas a repetir todo. El ego es 100% asesinato, 100% odio. Y te parecerá que unos años después de haberte practicado el curso de milagros y practicado el perdón, ahora te enfadas peor que el primer día, ¿no? El ego te dirá, no has avanzado nada. Eso no es una medida de progreso. La medida de progreso es, date cuenta ahora, qué tan rápido te vuelves consciente de haber elegido ego, de haber elegido juzgar, y qué tan rápido puedes cambiar de mentalidad. Al principio podían pasar semanas en las que no te dieras ni cuenta, y ahora te vas dando cuenta con más frecuencia que habías tomado una decisión equivocada, y la rectificación también la vas haciendo más rápido. Esa es la medida de progreso que con un curso de milagros tiene que tenerse en mente. Vas a recaer muchas veces, Jesús te dice al final del texto, son muchas veces las que tendrás que elegir. Entonces no te sientas mal por entender que en el interín tiene que haber conflicto. Vas a elegir al Espíritu Santo y vas a elegir al ego. Es decir, tu mente va a negar al Espíritu y va a aceptarlo. Va a negarlo y va a aceptarlo. La negación del Espíritu es una forma de pensar que el curso llama ego. No es algo que hagas tú. Es las ganas de repente de tener miedo de no ir de la mano del Espíritu. Y también cambiarás de parecer porque lo que tú eres no puede ser destruido. Así que tarde o temprano te unirás al Espíritu. Ese dominio mediante el amor, desde esta parte de la experiencia, puede ser un poquito descorazonador porque puede ser que sientas que te falta mucho. Y yo quiero cerrar esta parte leyendo algo de Jesús al final del capítulo 2 en la página 36, donde explica justamente lo que nos está pasando y que no nos descorazonemos al respecto. Él dice, ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez puede ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado el dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en el que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Entonces, esta es una respuesta de Jesús a nuestra sensación de urgencia. Cuando en los atributos, las características de los maestros de Dios se habla de paciencia, dice, aquí el que sabe que el resultado es seguro puede permitirse el lujo de tener paciencia. Jesús nos está diciendo aquí, poco a poco irás confiando más en mí a medida que te das cuenta que el tiempo y el espacio, el que administra los milagros, es la mente recta, es decir, soy yo, no eres tú. No hay manera posible de que el espíritu se equivoque y no hay manera posible de que lo puedas sacar de tu mente una vez que lo has invitado. Él sencillamente se mantiene a la alerta de que tú sueltes un poco el miedo y ya está. Tengo una pregunta, dice José. ¿Puedes explicar algo más respecto a que no hay que hacer labores detectivescas para hacer entregas al Espíritu Santo? Sí, en la medida que nosotros hacemos labores detectivescas, yo no estoy diciendo quitar el sentido común en la forma, pero
Voy a hacer un ejemplo, voy a poner, por ejemplo, cosas de terapias o situaciones. Es un ejemplo muy normal. Empezar a indagar del por qué yo tengo cierta situación y cierta relación con cierto tipo de personas, ¿no? Y entonces puedo ir a una terapia y resulta que me sale en la terapia de que, uy, era un patrón que yo heredé de mi madre, o voy más atrás y una regresión, un árbol genealógico, y era que mis vidas pasadas, mi abuela, yo qué sé. En lugar de decir, y estoy haciendo un ejemplo que iría en la línea de las terapias, también puede, por ejemplo, otro ejemplo en las relaciones personales, sin ir algo tan rebuscado. Empiezas a ver que una persona te ofende y te buscas un testigo para decir, oye, realmente esta persona es así, y ese testigo, pues, podrá aliarse de tu parte o podrá ponerse en tu contra. Y si se alía, podrá empezar a sacar testimonios de su memoria donde él también se comporta de esa forma. Y empezarás a rebuscar en tus recuerdos cosas que ratifiquen tu punto de vista. Jesús nos dice, analizar los motivos del ego de otros siempre es peligroso porque nunca se hace sin la participación de tu propio ego. Todo ese tipo de cosas que van surgiendo no hacen sino confundirte de que hay una simple cosa que puedes hacer. Y la cosa que puedes hacer es, ¿estoy en conflicto? Sí. Si mi hermano no me habla a mí de Cristo es porque yo en la mente no le he hablado de Cristo a él, por decir en términos de un curso de milagros. Entonces, ¿quiero yo seguir con el problema o quiero verlo inocente? Cuando yo empiezo a pedirle ese tipo de ayuda a Jesús, va a aparecer en mi conciencia todo el rechazo que yo tengo a perdonar, además de las justificaciones, que en la forma pueden ser cosas que en realidad hayan sucedido. Por ejemplo, te pueden haber pegado. Jesús no está diciendo que eso lo ignores, pero ¿estás en realidad odiando a tu hermano porque te ha pegado? ¿O estás basándote en su comportamiento para destilar tu odio? Cuando empezamos a indagar con nuestra atención y como un detective a ver cuáles son esas causas, nos perdemos. Es mucho más fácil reconocer que si estoy experimentando un conflicto, de alguna manera esto es una forma de miedo. Y poder mirar todos mis juicios desde un estado de paz, uno a otro, tal cual como Jesús nos entrenaba en los ejercicios. Pasa de una silla a una ventana, de una ventana a un lápiz, no te entretengas mucho entre uno y otro, no trates de abarcar todo, ¿verdad? Porque no vas a estar ahí 2 días hasta que salgan todos los juicios, pero pásalos todos por alto por igual, porque son un indicativo de que tu mente ha elegido no perdonar. Y la rectificación está en ese nivel, a nivel mental. Entonces, entregarle ahí el problema al espíritu es que te muestre por qué tienes tanto miedo de perdonar a tu hermano o que te muestre que no deseas perdonarlo. Y en esos momentos no hacerte mucho caso. Ver todo eso desde un estado de paz, porque lo que está detrás de eso es la elección por la culpa. Y eso es el problema. Entonces, jugar al detective jamás te va a llevar a la mente a una decisión por la culpa. Ese es el trabajo del espíritu. Él te puede ir acercando en la forma a cosas que cambien el concepto de ti mismo y poco a poco el espíritu se las ingeniará para finalmente llevarte al punto. Pero no necesitas hacer todo este recorrido en la forma. El milagro justamente ahorra tiempo. Entonces, en presencia de un conflicto, dices, ¿necesito yo jugar al detective cuando si hay algo que deberé saber en la forma se me hará evidente? Recuerda, vas con el asesoramiento de la mente recta. No hará nada en prejuicio de ninguno. Más bien, enfócate en las ganas que tienes de no perdonar y perdónate por eso. No seas severo contigo. No te creas que esa es la salida. Puedes inclusive orar por tu hermano entendiendo que o los dos salen del hoyo o no sale ninguno. O los dos reconocemos que tenemos un propósito en común o los dos seguimos en juego de intereses contrapuestos y unos contra el otro. Entonces, jugar a la labor de detective o muchas de estas técnicas son maniobras dilatorias porque tenemos miedo a entregar. ¿No sería más fácil estar en contacto con nuestro miedo a perdonar, sabiendo que el Espíritu no nos fuerza, pero que nos enseña que podremos perdonar de su mano, ¿no? Por ejemplo, una de las lecciones es, Dios es el amor en el que perdona. ¿Para qué me da esa frase con ese contenido tan profundo? Porque mi mente puede descansar ahí y entonces no tengo que hacer énfasis ni le tengo que poner la atención a todos los juegos de detective o de revancha y recordar, este paso no lo voy a dar yo a nivel de personaje, este paso es la sanación de Dios para su hijo. Bueno, puedo elegir centrar mi atención en eso y permitir sentir los efectos de esa decisión,
porque entonces mi mente empieza a valorar la oferta del espíritu. Todo el juego de detective no tiene sino el propósito de esconder esta simplicidad desde mi conciencia. Y la simplicidad es, ¿no?, lo que te muestra el milagro, hermano. Esto es lo que tú has hecho y esto es lo que tú quieres deshacer. No sé si va bien un poquito la respuesta, Isabel, o si quieres que profundicemos en alguna parte más. Entonces, Jesús nos dice, bueno, recuerda que puede parecer un proceso muy largo, puede parecer infructuoso, puede parecer muy difícil, pero puedes considerar todo eso como opiniones y no como la verdad, como interpretaciones y no como la verdad. Ya te han estado entrenando en esa dirección, porque cuando tú vas a perdonar, te empiezas a mirar tus juicios desde un punto de vista un poquito más desapegado. No es que no los tengas, no te sientas mal por tenerlos. El hecho de que aparezcan es un indicativo de que tu mente se está resistiendo. Y esa es información muy valiosa, porque no puedes pasar por encima de ti mismo. Recuerda, los pensamientos tienen poder, no son futiles. Entonces, hay que tener un sano respeto por tu elección por el miedo. No porque el miedo sea respetable, sino que al elegirlo le estás dando poder y tú no puedes ir en contra de un pensamiento y sus efectos. Tú lo que puedes hacer es permitir que el amor perfecto deshaga las elecciones por el miedo. Bien. Entonces, una vez dicho esto, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta más, aprendiendo a vigilar la mente. ¿Qué pasa entonces cuando nos asustamos? Y me gustaría comentar cosas de la lección 136, por ejemplo. Va con la enfermedad y con todas las defensas. Lo voy a poner aquí en el chat por si acaso. La página del libro de ejercicios es la 274. Voy a leer algunos párrafos de esta lección, a menos que alguien tenga una pregunta. Vale, no hay preguntas, leemos. Sí, yo sí, José, por favor. ¿Y quién tiene? A ver si me aclaras con todo esto del perdón y de ser un observador. Con la situación actual, que todos tenemos miedo a la enfermedad y entra el pánico con toda esta situación, ¿cómo soy un observador? Porque en las formas hay que actuar Sí, con sentido común. sí. No sé mantener mi mente en calma. Yo no sé actuar con claridad con todo este proceso. Lo observo, pero hay que actuar. El personaje tiene que actuar. Uh-huh. Entonces, ¿dónde pongo a mi mente aquí, sin caer en un bypass, sin hacer ver que no está pasando nada y que todo saldrá bien? Pero eso, el problema es el bypass espiritual, ¿no? Sí, Actuar certeramente, pero sin caer en un bypass. ahí Yo está. aquí me pierdo. Vale, tú y todos. Vamos a tratar de Vale. que, sí, vamos a ir leyendo cosas de esta lección y vamos a ir respondiendo tu pregunta, que es muy oportuna. Vale. ¿De acuerdo? Gracias. A ti. Gracias. Venga. Primero, yo hace unos días puse un vídeo una reflexión sobre esta situación que me vino a la mente la famosa parábola de Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces justamente la pregunta que nos hace Ingrid es, ¿cuál es la manera saludable, ¿no?, para no hacer un bypass? El bypass espiritual es negar lo que está pasando y refugiarnos en la no dualidad, por ejemplo, el típico bypass. Y decir, bueno, ¿qué parte aquí es del César, ¿no? Darle al César lo que es del César y qué parte es de Dios. ¿Cómo puede la mente ser una observadora y el personaje actuar? Primero, no están reñidos. Tú puedes actuar con sentido común siendo plenamente consciente de tu clima interno. Uno puede actuar por la medida de una manera amorosa o de una manera reactiva. Entonces vamos a tratar de entender un poquito cómo se empieza a establecer esto. Voy a leer un poquito de la primera, de esa frase. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Pues entonces comprende también que dicho propósito no tiene sentido. Esto es una noticia o una información adicional que un curso de milagros trae para nosotros. La enfermedad es algo que se elige en la mente, no en el cerebro.
en la mente. Y como es una elección, tiene un propósito. La enfermedad tiene el propósito de que ahora mi atención se fije más en un cuerpo. Fijada en un cuerpo, pues todos mis miedos corporales colman mi atención y no queda espacio para yo situarme en esta postura que Ingrid nos ha dicho de observador, ¿no? Por encima del campo de batalla, porque ahora me he inmiscuido todavía más en el personaje. El dolor le da realidad a esto, la observación o la contemplación de las pérdidas le dan realidad a todo esto. Entonces, primero entendemos el propósito. La enfermedad tiene el propósito de que para mí el dolor sea real. No lo voy a negar, no voy a andar con el bypass espiritual, porque si me observo de cómo me siento, resulta que ahora sí, el dolor parece más real y el caos es vigente y la desesperación está a la vuelta de la esquina. Todo este manojo de cosas es el efecto de mi elección por la enfermedad y no voy a ponerme en el caso de que como ya lo he leído, vale, ya, lo he entendido. No, solamente miremos el propósito, porque ahora parece ser cierto que en cuanto a propósito, ahora es más difícil ser observador. Una vez que yo entiendo el propósito, digo, ¿qué propósito? ¿Cómo puede tener sentido el propósito de alejarme de mí la felicidad? Ese es el primer paso que tengo que tener en cuenta. ¿Por qué tengo yo que alejarme de la felicidad? Pero ya estoy metido en la situación, que es lo que Ingrid nos dijo. Ahora tenemos que darle al César lo que es del César. Y ahí lo que es del César es, hago con sentido común lo mejor que puedo. Me quedo en casa para seguir las recomendaciones. Si trabajo como personal sanitario, pues voy a ayudar a la gente. Si estoy enfermo, voy a tratar de cooperar, ¿no? A nivel de la forma, seguimos haciendo eso. Pero eso no está reñido con el hecho de que observe mi mente participar en la película. ¿Cómo estoy respondiéndole a mi hermano? ¿Le estoy agrediendo porque no es capaz de quedarse en casa tal como se ha sugerido? ¿Estoy acaso respondiendo a mi miedo? ¿Puedo mirar un poco por qué no estoy entendiendo que su ataque es una petición de amor? Puedo decirle, oye, quédate en casa. A lo mejor le gusta, a lo mejor no le gusta, a lo mejor no le digo nada. A nivel de la forma hago algo si siento que tengo que hacerlo. Pero a nivel interno estoy viendo cómo me siento. Y por ejemplo, resulta que el hermano me dice, quédate tú. Y me enfado. Y digo, mira, en realidad estoy enfadado por su comentario. Permito el enfado. Lo veo, pero digo, bueno, no podría yo estar en paz en lugar de esto. Y así en ese instante le estoy dando a Dios lo que es de Dios. Cuando le digo a mi padre o le digo al espíritu, o observo mi mente, digo, no me gusta cómo me estoy sintiendo. ¿Qué puedo perder con preguntar? Porque el programa o el miedo, el propósito de la enfermedad es que como mi atención ahora está muy enraizada en el cuerpo, yo voy a sentir que la mejora de mi estrés, de mi agobio, de mi dolor, pasa por un cambio en la forma. Si tan solo mi hermano no saliera, si tan solo no me hubiesen pegado el virus, si tan solo el gobierno hubiese tomado medidas a tiempo. Y tú puedes ver todo el montón de juicios. Y entonces, ¿cómo le vuelves a dar a Dios lo que es de Dios? Da un paso atrás. Y recuerda que si eres una mente, tu paz no depende de nada de eso. Es mejor, sí, para los cuerpos que se tomen medidas a tiempo. ¿Quién va a discutir eso? Pero eso es en realidad el causante de mi dolor. Entonces ahí yo tengo una oportunidad de oro para permitirle a mi maestro interno y que me enseñe, mira, no hay grado de dificultad en los milagros. Esto te lo puedes tomar con la misma distancia interna, observación imparcial. El perdón espera, observa y no juzga, ¿no? Es sosegado y no hace nada internamente. Externamente puedes estar haciendo cosas, pero internamente tienes una oportunidad de oro para que tu maestro interno te enseñe un poquito más que no hay grados de dificultad en los milagros. Que esta postura que hemos tomado con situaciones muy fáciles, entre comillas, de manejar, porque nosotros sí hemos creído en la jerarquía de ilusiones, y para nosotros que un vecino no nos mire bien no es lo mismo que un coronavirus. Pero es que la postura que has hecho aquí es lo mismo que tienes que hacer aquí. En la forma que hay unas cosas y en la forma que hay otras. La postura interna es la misma. Y entonces empiezas a comprender que no importa lo que te está sucediendo,
Nada tiene el poder de quitarte la paz, sino tu elección por tus propios pensamientos de miedo. Son solo mis pensamientos los que me pueden hacer daño. Como mente, son solo mis pensamientos los que me quitan la paz. Como cuerpos, no. Jesús ya nos decía en el curso. ¿Son peligrosos los pensamientos? Para los cuerpos, sí, por supuesto. La idea de la muerte, la idea de la enfermedad, la idea de la pérdida, la idea del fracaso, según su intensidad y su contexto, se viven en los cuerpos de unas maneras más o menos dramáticas, ¿no? Pero para la mente, entonces, la invitación del Espíritu, darle a Dios lo que es de Dios, es mientras tú transitas en el cuerpo, no descuides tu atención interna, porque se te va a ir enseñando que no hay grados de dificultad en los milagros. ¿Ok? Es importantísimo entonces, para que esta postura aparezca en mi conciencia, que yo entienda que la enfermedad ha tenido un propósito y que no aparece por casualidad, que esto es lo más gracioso. Una vez que se reconoce que la enfermedad no tiene ningún propósito válido, la curación es automática. Cuidado en no confundir curación con remisión física de un síntoma. Mi hermano puede seguir enfadado, yo puedo seguir no queriendo verlo, pero ya no siento odio, ya lo aprecio. Puede ser que la rodilla me siga doliendo. No todos los milagros tienen efectos observables, pero ya tus hilos no están tirados por esa situación. Dicho reconocimiento desvanece esta ilusión sin sentido, valiéndose del mismo enfoque que lleva a todas las ilusiones ante la verdad y simplemente las deja allí para que desaparezcan. La enfermedad es una defensa contra la verdad, la ira es una defensa contra la verdad, la depresión es una defensa contra la verdad. Mira, cualquier cosa que no sea pura dicha y paz es una defensa contra la verdad. ¿Y qué pasa si mi enfoque se vuelve el mismo? Estoy aprendiendo a llevar, no importa la forma, sino el contenido de todas esas ilusiones a la luz. Y ahí hace que desaparezcan. Entonces empiezo a entender que quizás Jesús tiene razón con que no hay grados de dificultad en los milagros. Aquí viene Jesús a decir cuál es nuestro papel activo, para quitarnos un poquito la sensación de impotencia y de víctima. Eso es obra nuestra, es obra de nuestra mente atraída por la culpa, no es obra del universo, ni de Dios, ni de ninguna otra cosa. La enfermedad no es un accidente. Al igual que toda defensa, es un mecanismo de mente de autoengaño. Y al igual que todos los demás mecanismos, su propósito es ocultar la realidad, atacarla, alterarla, incapacitarla, distorsionarla, tergiversarla y reducirla a un insignificante montón de partes desarmadas. La meta de todas las defensas es impedir que la verdad sea íntegra, que nos podamos reconocer como uno. Unos están enfermos, otros no. Unos están en contra, otros a favor. Estamos todos desunidos en un montón de partes, ¿no?, de añicos. Las defensas no son involuntarias, ni se forjan inconscientemente. Son como varitas mágicas secretas que utilizas cuando la verdad parece amenazar lo que prefieres creer. Parecen ser algo inconsciente, debido únicamente a la rapidez con la que decides emplearlas. En este segundo o fracción de segundo en que decides emplearla, reconoces exactamente lo que te propones hacer y luego lo das por hecho. ¿Quién sino tú decide que existe una amenaza, que es necesario escapar y erige una serie de defensas para contrarrestar la amenaza? Todo esto no puede hacerse de manera inconsciente, mas una vez que lo has hecho, tu plan requiere que te olvides que tú fuiste quien lo hizo, de manera que parezca ser algo ajeno a tu propia intención. Un acontecimiento que no guarda relación alguna con tu estado mental, un desenlace que produce un efecto real en ti en vez de uno que tú mismo has causado. La rapidez con la que te olvidas del papel que desempeñas en la fabricación de tu realidad, entre comillas, es lo que hace que las defensas no parezcan estar bajo tu control. Mas puedes recordar lo que has olvidado si estás dispuesto a reconsiderar la decisión que se encuentra doblemente sellada en el olvido. El hecho de que no te acuerdes no es más que la señal de que esa decisión todavía está en vigor, en cuanto a que eso es lo que deseas. No confundas esto con un hecho. Las defensas hacen que los hechos sean irreconocibles. Ese es su propósito y eso es lo que hacen. Podríamos pasar mucho tiempo conversando en estas líneas. Pero primero, ¿cuál es esa decisión doblemente sellada en el olvido?
La mente elige la culpa y decide olvidarse que eso es lo que ha hecho. Y se proyecta en un universo físico de cuerpos y un mundo. Y se olvida que eso es lo que ha hecho. Y ahora aquí los cuerpos experimentamos cosas y razones de pérdida de paz que parece ser que son accidentes. Me pegaron el coronavirus, me regañaron, me robaron, me enfermé, regañé, agredí y yo ni siquiera sabía qué estaba haciendo. Pues él está diciendo, todo esto es una defensa. Aparece cuando la verdad alborea en tu mente y prefieres elegir creer que lo que tú piensas que es cierto y no la verdad. Es decir, separación, culpa y miedo. Esa es tu elección. Te olvidas casi instantáneamente de eso es lo que estás haciendo a nivel de la mente y proyectas aquí todo un mundo de espacio y tiempo. Desde aquí abajo, como cuerpos, no podemos reconocer esa decisión doblemente sellada en el olvido. Entonces, ¿cuáles son las llaves que van abriendo esto para que el espíritu nos vaya guiando? Primero, el propósito, reconocer que no es un propósito que realmente yo desee. Y sin embargo, todavía mi conciencia sigue anclada en este nivel. Sigo pensando que soy un cuerpo y sigo teniendo que lidiar con las cosas del cuerpo. Este curso no sería práctico si te dijera que negaras tu realidad en este mundo. Pero ya con la vista de que la información, de que la enfermedad o cualquier defensa contra la verdad, una ligera molestia, una enorme rabia, independientemente de la forma en la que se presente, la pérdida de paz. Con la plena conciencia de que si esto está en mi conciencia, es porque he preferido creer esto que la verdad. Es porque le he tenido miedo a la sanación. No me voy a poner en una posición donde la sanación sea la única salida, si ya si ya le escapé por miedo. Es lo que Jesús quiere hacerte entender en el curso. Antes de que los obradores de milagros estén listos para desempeñar su función en el mundo, es necesario que conozcan cabalmente el miedo que le tienen a la liberación. Así que ya, en pleno reconocimiento que estoy obrando en favor del miedo, pero que no ha sido una buena idea, ahora sí puedo tener estos instantes santos, observar todos mis miedos y mis pensamientos al respecto, mi sensación de impotencia. ¿Qué puede dar más rabia y más sensación de impotencia que una enfermedad? Para eso está concebido, es injusto, ¿no? Has desunido la realidad en partes y añicos que no tienen nada que ver unos con otros. Me lo han pegado a mí, al otro no. O mi síntoma es peor que el del otro. O han sido más injustos conmigo que con el otro. Mira todo eso que aparezca en tu conciencia sin negarlo, sin sucumbir a la culpa y sin escondértelo, sin hacerle caso, ¿no? La ira no está justificada. Nosotros insistimos en justificarla. No se trata de que no estés enfadado, pero se trata de que pases todas tus justificaciones por la criba del perdón. Espera, observa y no las juzgues, pero obsérvalas, entrégalas. Trata de ver en paz la situación en lugar de cómo ahora la estás viviendo. Entonces, sabiendo que el propósito era escapar de la verdad y que no ha sido muy buena idea, y a la vez reconociendo que entrar de golpe en la verdad te da mucho miedo, el hecho de que la enfermedad sea una defensa contra la verdad no te hará cruzarte de brazos y dirás, bueno, no voy a tomarme la medicina porque total, no es real, es una defensa contra la verdad. Dice, no, mi mente tiene tal nivel de miedo que lo amable sería ir vigilando mis juicios y mis miedos, y si tengo que tomarme una medicina, ¿por qué no? Me la tomo. Soy testigo del poder de la mente. Parece mentira que sin esto no me curara. Y así abordas a toda esta situación con otro ángulo, con una amabilidad interna, y así le estás dando a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Por qué crees que la enfermedad puede escudarte de la verdad? Porque demuestra que el cuerpo no está separado de ti y que por lo tanto tú no puedes por menos que estar separado de la verdad. Nosotros tenemos miedo a la sanación y cualquier cosa que le dé realidad al cuerpo en nuestra conciencia es bienvenida en el ego por igual. Por eso Jesús nos decía que el placer y el dolor es lo mismo. Desde un punto de vista de un cuerpo no lo es, pero es que no somos el cuerpo, somos la mente. Y para la mente le es igual, porque una idea le da realidad al cuerpo en la conciencia de una forma
Y la otra idea le da realidad al cuerpo en la conciencia de otra forma, pero el propósito se está cumpliendo. El cuerpo se vuelve real en mi conciencia. Jesús nos dice, los sueños que te parecen placenteros te pueden retrasar tanto como aquellos donde el dolor es evidente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro miedo a la sanación ha hecho que una de nuestras preferencias sea que los sueños sean placenteros. Nadie quiere pasar por sueños de dolor para despertar, ni el espíritu tampoco te pide eso. Pero que entiendas que tu predisposición a quitar dolor y a meter placer no es sino otra defensa más contra la verdad. Entonces no te tomes tus predisposiciones tan en serio. Bueno, estás programado a pasártela mejor de una forma, pues hazlo, pero no te creas que esa es la salvación. Entiende que esa es la artimaña con la que toda esa defensa se ha montado. Cuando empiezas a entender el para qué de cada situación que el ego pone en tu conciencia, entonces te es mucho más fácil no reforzar el punto de vista errado y ponerte de parte del espíritu. Dice en esta sección un poco más adelante, que es una cosa interesante, habla del tiempo en el párrafo 13, dice, el tiempo es una ilusión, pues el tiempo te permite pensar que lo que Dios te ha dado no es verdad ahora mismo. Fíjate un poco el poder de esta frase. Nosotros todo lo estamos experimentando como un proceso, tanto si es en vías a una mayor sanación como si es en vías a un aparente retroceso. Y Jesús nos está diciendo, todo eso no es sino una sutil maniobra de transigencia. El espíritu no la ataca. Pero si Dios es real, el dolor no puede serlo. Y si Dios es real, la voluntad de Dios es verdad ahora mismo. Por otra parte, yo me encuentro sumido en una situación de dolor y sufrimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solamente vigilar mis obstáculos. Cualquier pensamiento, cualquier juicio, cualquier resentimiento se opondría a que yo ahora experimente esto. Yo puedo elegir una vía un poquito más lenta y empezar a jugar al detective y curarme mis resentimientos por mi cuenta, o ver las posibles causas en otra parte todavía dentro del sueño. O puedo entender el propósito y decir, este pensamiento se opone a la voluntad de Dios. No lo voy a reforzar, no tengo que buscar nada más. Puedo en una profunda aceptación dejarme tal cual como estoy. Acepto ese pensamiento como lo estoy viviendo. No voy a decir que es un hecho, no voy a decir que es una interpretación. Le voy a permitir a mi maestro interno que discierna por mí y me lo enseñe. Y ante cualquier nivel de miedo que el ego te pueda hacer surgir, recuérdate que no serás abruptamente arrojado a la realidad. Esa es la bondad y el amor de Dios. Si bien su voluntad es cierta ahora mismo, Él dispuso que el despertar de su Hijo fuese dulce y jubiloso y nos dio los medios para que llegáramos a Él. Entonces, en nuestra experiencia, el tiempo se usa en manos del Espíritu para que los conceptos que albergamos de nosotros y de nuestros hermanos vayan cambiando en relación a la verdad de lo que somos y no en relación a la realidad de la culpa y del pecado. ¿Okay? Faltan unos 15 minutos más o menos. No sé si tenéis preguntas o queréis comentar algo más, porque esto podría dar para mucho más si me extiendo, pero quiero saber en qué punto estamos. Sí, sin preguntas. Bueno, voy a leer entonces una parte que me encanta con respecto a la enfermedad y creo que si me permitís dejaros deberes, os recomiendo que la terminéis de leer. Que se llama ¿Cómo se logra la curación en el manual del maestro? Hay 3 sesiones del manual del maestro que son las 5, las 6 y las 7 que haríamos muy bien cuando tengamos tiempo de reflexionar y leerlas juntas. No vamos a permitir, por tiempo no lo vamos a poder hacer aquí, pero voy a señalar unos puntos de la sección 5 que son muy importantes. El propósito de la enfermedad. La curación se logra en el instante en el que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor.
Entendemos esto como mente, no como cuerpo. Como cuerpo probablemente no le estés atribuyendo ningún valor al dolor, pero como mente ya sabemos que eso fija la realidad del cuerpo en tu conciencia. Y como mente tienes miedo de recordar lo que eres. Así que esta alternativa, que para un cuerpo es la muerte, ¿no? Es dolorosísima. Para una mente, pues no parece ser el peor de los males. Eso es locura pura, porque obedece al propósito de alejar la verdad de ti y de ocupar el trono de Dios. Esa es la solución defectuosa o la solución de mente que el hijo se monta una vez que la culpa se percibe como real y como la única escapatoria. La curación, voy a leer un cambio de percepción que vendría siendo el milagro. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Con solo decir, por supuesto en la mente, con esto no gano nada, uno se curaría. Pero antes de uno poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente y no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, recordemos, la mente prefiere creer que las ilusiones son ciertas porque le tiene miedo a la verdad, y una manera defectuosa de solventar ese problema es algún tipo de enfermedad. Puede ser física, emocional, psicológica, puede ser un síntoma, ¿no? Es un enfoque defectuoso de solventar problemas. Si es una decisión, es la mente y no el cuerpo la que la toma. Y ahora prestemos atención a esta línea de Jesús. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo, tal como lo percibes, depende de que sea el cuerpo el que tome las decisiones. A mí por casualidad, porque mis células hicieron un crecimiento anómalo, ahora pues tengo un tumor. El cuerpo decidió la enfermedad, no es algo que es un propósito ya estudiado y que la mente lo quiso representar. Reconocer esto tiene una resistencia muy grande, porque la mente todavía en manos de la culpa no quiere ver ese grado de responsabilidad, no quiere asumir el poder de sus propios pensamientos. Jesús nos dice, reconocer esto tiene muchísima resistencia, porque depende, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. El mundo lo percibimos como el origen, como la causa de nosotros, no como un efecto de un pensamiento en la mente. Ese cambio de percepción se enfrenta a una resistencia muy grande. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, Carmen. No sé si quieres poner audio y comentas en audio o lo escribes. Ya, puse el audio. ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha el audio? sí se escucha. Ok. Mira, no, aquí yo estoy en México, tú sabes, aquí en Mérida. Y acá, pues obviamente está empezando toda esta situación de esta enfermedad, ¿no? Obviamente miro mi mente, miro mis pensamientos. Sin embargo, y hago mis entregas. Sin embargo, pues miro cuando veo a mi hija, a una de mis hijas que ha pasado por una situación de salud y pues ella está en una situación pues físicamente de fragilidad. Ante esto, cuando miro a mi mamá que está recién operada, tiene un mes y ambas toman un medicamento que está contraindicado ahorita porque las deja más susceptibles ante esta enfermedad, pero lo tienen que tomar por la misma situación. Eh, Obvio que me veo y veo mi miedo, o sea, no lo niego, está aquí. Le pido al Espíritu Santo, por favor, quiero ver la verdad, pero intento hacer el trabajo de observarlas con tranquilidad y te juro que siento que aquí en la boca del estómago parece como si tuviese yo un estambre atorado, todo enredado de puro miedo. Y sí siento que mi entrenamiento, que lo he estado haciendo muy disciplinadamente, ahorita en este momento se me vino para abajo. Se me vino para abajo. O sea, estoy incluso hoy, me he visto intentando regresar pues a este esquema mental en el que ya me movía y siento que me está costando trabajo. Y lo tengo que reconocer. No me lo puedo negar.
¿ok? Bien, De bien. verdad, me ha caído de perlas lo que has explicado hoy y, y reconozco que pues estoy en esto, en la chamba. Estoy en la chamba de mirar esto. Muchas gracias. Gracias, Carmen, por compartir. Nos vas a ayudar mucho porque fíjate, comentas que has terminado el entrenamiento mental y que yo sé que lo llevas bastante bien, pero el entrenamiento mental no es para capacitarme a mí para hacer el trabajo del espíritu, sino es para yo dejarle hacer su trabajo ahora. Por eso se llama entrega. Llega un punto en el miedo y yo vuelvo a decirle cómo tengo que controlar mi miedo. Fíjate que los callejones, esta es la situación típica del ego, siempre te ponen callejones sin salida. Si haces una cosa, hay pérdida de paz. Y si haces la otra opción del ego, hay pérdida de paz. Si suspenden su medicación para no ser tan vulnerables, problemas con la enfermedad anterior. Si no suspenden la medicación, pues ahora quedan vulnerables al coronavirus. Entonces, vemos cómo el miedo se ha infiltrado en esa situación, porque hacen una cosa, no hay paz, haces otra tampoco, y no te da más alternativas el ego. Entonces, la ayuda del espíritu es, déjame ver que mi miedo lo estoy poniendo en esta situación, lo he proyectado en términos del curso. Sí, sé que tengo miedo, pero voy a elegir confiar. Ese es el trabajo que yo no puedo hacer, ese es el trabajo del espíritu. Yo voy a confiar y le voy a pedir ayuda para ver a mi hermano con sus ojos, no con los míos, porque yo estoy ya obedeciendo a mi percepción que ellos son frágiles, vulnerables, porque los estoy viendo como cuerpos y me convendría verlos más como mentes. Por el hecho de leerlo en un curso de milagros, no los voy a ver yo como una mente, ese es trabajo del espíritu. Pero déjame al menos, por instantes, no reaccionar a mis miedos con instantes santos, para que el espíritu vaya aclarando en mí la conciencia de que son una mente, al igual que yo, y no un cuerpo. Las relaciones especiales están diseñadas para capturar nuestra conciencia en los cuerpos. Entonces, no nos sentimos culpables, pero estamos dándonos cuenta de que, bien, aunque ya entiendo bastante el panorama, ahora estoy tratando yo de hacer el trabajo del espíritu por él. Cuando Jesús habla en el sueño feliz, dice, nunca intentes eliminar por tu cuenta la culpabilidad antes de pedirle ayuda al espíritu. Esa es su función. Entonces, sí, puede ser persistir el síntoma. Puede a lo mejor seguirme teniendo miedo y puede mi cabeza desviarse al hecho de que el miedo se origina dada la situación. Pero como yo refuerzo ese punto de vista, te das cuenta que no puedo aprender la lección del espíritu, que nunca estoy asustado por la razón que creo. Déjame elegir confiar, a pesar de que los síntomas parecen seguir estando presentes. Son unas elecciones que nos van a llevar a una conciencia mayor de que somos mente, porque en la forma, te digo que la forma, no hay nada tan cegador como la percepción de la forma, nos dice Jesús en un curso. La forma está específicamente diseñada para esconder de nuestra conciencia el único poder que en realidad tenemos, que es el poder de elegir paz. Yo aquí he supeditado mi paz a una serie de factores que que no están bajo mi control, porque esa es la garantía, ¿no? Como mente que está absorbida por el pasado, por la culpa, de que yo siempre puedo estar en un estado de zozobra. ¿Qué gano con esto? Me pregunto. El ego te dirá, uy, pero qué egoísta eres ahora, entonces, preocuparte de tu paz. No, es que si yo me preocupo de mi paz, estaré mucho más disponible para ayudar a mis hermanos desde un punto de vista un poco mejor que desde el punto de vista de la zozobra. El ego no te va a permitir ver eso. Eso se lo permite ver el espíritu. Entonces, nosotros aquí empezamos a entender que tenemos una enorme necesidad de aprender lo que Jesús nos dice. Y habíamos hablado antes, al principio, al final del capítulo 2, entre la condición de estar listo y la condición en el momento en el que alcanzamos el dominio. Se controla el miedo por mediante el amor perfecto. Entre un punto y otro parece que se necesita mucho tiempo y muchas dificultades, todo esto, pero Jesús nos recuerda el tiempo y el espacio están bajo mi control. Yo solamente tengo que estar pendiente si ahora estoy sucumbiendo a ese miedo. No, sino qué va a pasar dentro de 2 semanas cuando la situación explote y la cosa se desborde. No lo sé. Yo ahora mismo estoy sucumbiendo a ese miedo y ahora mismo puedo ver esta elección en mi mente en paz en lugar de como ahora la estoy viendo.
porque esa elección no se ha puesto ahí por casualidad, es una varita mágica, es una defensa. La mente tenía miedo a la verdad y ha elegido miedo y ha elegido un fragmento de la película que puede reproducir ese miedo de manera bastante ingeniosa para que nos esconda que es una decisión. Y es así como damos un paso atrás y le permito al espíritu que haga su trabajo. Yo necesito hacer eso, primero porque no soy capaz de hacerlo yo y segundo porque me haré cada vez más consciente de que Él está ahí. Por sus frutos lo conocerás. Nosotros no podemos ver al espíritu, pero podemos ver los efectos de su trabajo en nosotros. Y no necesariamente está hablando en síntomas o en formas corporales, sino porque como tu mentalidad se va abriendo, cada vez vas a confiar más, cada vez vas a ser más hábil en ver las trampas del miedo y vas a elegir cada vez mejor no reforzarlas. Si vamos al término no dual abstracto, que dicho de golpe puede parecer poco amable, no somos cuerpos. Le vamos a Jesús con la idea de que, mira, mi hermano, que es un cuerpo, que tiene este problema, que el otro es más frágil, que el otro no sé qué. Y Jesús le dijo a Helen una cosa muy curiosa cuando ella le pidió ayuda para tratar a uno de sus pacientes. Dice, no me pidas ayuda para decirle qué le dices. Pídeme ayuda para verlo con los ojos de la verdad y no del juicio. Nuestro entrenamiento todo el tiempo es regresar a esto. Quería comentar, pero bueno, haremos más encuentros si queréis. Hay un libro, está traducido por el grano de mostaza, está al castellano, se llama Sanando la mente no sanada. Healing the Unhealed Mind, que es de Ken Babnick. Y en este libro justamente habla del sanador no sanado y de todo este tipo de experiencias que nosotros tenemos, tratando de ayudar a otros cuando ya hemos dado por sentado la realidad de la enfermedad en nuestra mente. Aquí son efectos. Un sanador no sanado piensa que hay intereses separados. Tú tienes un problema que yo no tengo y por lo tanto te puedo ayudar con este problema. Esto es cierto en el nivel de la forma, pero en el nivel de la mente, todos tenemos el mismo problema porque todos pensamos que estamos aquí. Todos pensamos que somos entes separados y todos pensamos que necesitamos a otro para algo. Fíjate que nosotros ya nos ponemos de un punto de vista en el que yo no tengo el problema de mi hermano sí lo tiene. ¿Y cómo lo ayudo? Es la parte de la caridad del ego. Jesús nos llama a pasar por encima, por instantes, de todo este sistema de creencias. Pero si yo creo que mi hermano es un cuerpo y que su salud o su paz o su felicidad dependen de cosas tan frágiles y tan inestables, yo estoy teniendo el mismo problema que mi hermano. La forma de sus pecados, ¿no? Solo nublan que se trata de los míos propios, como nos decía Jesús en el capítulo 31, en los que se acusan a sí mismos. Conociendo yo, sin juzgarme, viendo todo el miedo y viendo la realidad que le doy a los aspectos de miedo, ya veo que la mente ha tomado la decisión de apartar a la verdad de mi conciencia. Y ahora puedo decir, ¿gano algo con esto? No ganaría más permitiéndole al espíritu que me recuerde que todos tenemos un interés común y es darnos cuenta que lo que Dios creó no puede tener partes separadas, que la enfermedad en última instancia es algo que no tiene propósito alguno y que el Hijo de Dios es libre. Entonces, hacia esas lecciones me voy a ir dirigiendo internamente a la par de que externamente, por todo el input y por todas las cosas que voy viviendo, voy reconociendo cuál es mi estado mental. Y yo voy a aprender poco a poco a entregarle más y más mi mente al espíritu. Recuérdate que esto es un curso de causas y no de efectos. Poco a poco nos va enseñando que la causa es la decisión errónea en favor de la culpa. El efecto es que el dolor es real y el problema, independientemente de cuál sea la forma, siempre pasa por el mismo punto. Perdónate, perdonaré y esto desaparecerá, ¿no? Así que todo, muchos problemas, pero una solución. No sé si Carmen te orienta un poquito lo que te digo, pero es básicamente el llamado que siempre nos hace Jesús en el curso para llevar el problema a donde está, no donde parecemos, no donde lo hemos urdido.
No sé si alguien tiene algún comentario cortito antes de cerrar o alguna pregunta más. Vale. Pues ya os enviaré el audio a los que participamos y a los que no han podido participar por alguna razón que se han apuntado. Y recordaros que si queréis, pues tenemos Cineforum este sábado a las 17 horas hora española en lugar de a las 16. Y pues nada más. José, Sí, quería preguntarte, aparte de agradecerte, a mí realmente me van súper bien estas clases. ¿Vas a seguir haciéndolo cada miércoles? ¿Tienes intención? ¿Has pensado algo? ¿Qué quieres hacer? sí, quiero hacer un encuentro semanal. No sé si será finalmente martes o miércoles. Probablemente lo deje los miércoles. Pues por mí, perfecto. Muchísimas Muchas gracias. Yo, Hola, José. Bueno, alguien iba a hablar. José, Yo me... Sí, uno por uno. Quiero ratificar lo de Marce. A mí también me van muy bien tus vídeos, te los agradezco muchísimo y contenta si lo haces una vez por semana. Vale, pues ese es el plan. Bueno, ahora sí yo soy Miriam José. Bueno, pues agradecerte infinitamente estos encuentros, porque la verdad todo lo que dijiste, yo estoy así todavía como que procesando. Afortunadamente vas a dejar grabado esto, porque lo que alcancé a captar ahorita, bueno, pues ya me deja bastantes deberes que hacer, pero ya una vez volviendo a ver el video, y volviendo a escucharte, como lo hago yo cuando tengo sesiones contigo, cuando te vuelvo a escuchar, me siguen cayendo veintes, ¿no? Ante todo esto, porque, bueno, el miedo está apareciendo por todos lados, ¿no? No nada más ante la enfermedad, ¿no? Sino también ante la cuestión financiera, política de cada uno de los países, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a vivir? ¿Cuándo se reactivará el trabajo? En fin, ¿no? Y toda la sensación de culpa que sale por todos lados, ¿no? No nada más por la enfermedad, el miedo a que si yo me enfermo, a que si un ser querido mío se enferme, la sensación de culpa, en mi caso que yo tengo gente que trabaja conmigo y a la que yo le venía pagando y todo esto, y de repente decirles no, ya vamos a cortar, vamos a parar, bueno, esto también me genera culpa, ¿no? Y me cacho con pensamientos de, bueno, pues al rato, o sea, de autojuicio y de castigo, ¿no? Y ahí me detengo y otra vez un paso para atrás y a recordar pues lo que nos acabas de decir, ¿no? Que no tengo miedo por la razón que creo y que pues podría sentir paz en lugar de esto, ¿no? Pero bueno, pues agradecerte fundamentalmente es mi gratitud enorme y mi corazón pues siempre contigo. Muchísimas gracias, José. Gracias, Miriam, por tus palabras. Hay una cosa que Jesús nos decía en los evangelios: bástele a cada día su afán. Esto de tratar de controlar tanto es otra estrategia del ego. En el curso de milagros te dice: pongo el futuro en manos de Dios. No es que no te vas a ocupar, pero una cosa es ocuparte de lo que tienes que hacer y otra cosa es preocuparte y darle el drama que el ego quiere que le des, ¿no? Bástele a cada día su afán. Hay muchas cosas en las que parecemos haber proyectado la culpa. Yo no le puedo pagar a mis trabajadores dadas las circunstancias. No se está diciendo que seamos irresponsables, pero si ya yo he hecho lo que se puede hacer, ¿de dónde viene la culpa si no es mi deseo de hacerme esta experiencia infeliz para mí? Se me está olvidando que toda la mente ha elegido esta experiencia. Le puedo pedir a Jesús ayuda que me recuerde que mis trabajadores también están eligiendo esta experiencia como mente. Y que yo, bástele a cada día su afán, hago lo mejor que puedo en la forma, lo que corresponde en la forma, e internamente vigilo mi mente en contra de las tentaciones del reino, del ego, ¿no? Esa es la tercera lección del Espíritu Santo. Mantente alerta solo en función de Dios y su reino. Aquí me surgiría una última pregunta, José, ahorita que dijiste esto de que toda la mente, ¿no? O sea, al ser esto una pandemia a nivel mundial y todos asociando el mismo miedo a la misma circunstancia, porque lo normal, perdón, es que cada quien tenga
proyecta sus miedos. El miedo siempre está, pero cada quien lo vamos proyectando de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, ¿no? Pero ahorita todo parecería indicar que la mente en conjunto, o sea, decidió proyectar el mismo miedo en toda la aparente fragmentación o filiación, ¿no? Todos con el mismo miedo. ¿Por qué? ¿Cuál sería la interpretación de esto? ¿Por qué la mente elige algo como esto? Bueno, la utilidad del curso es que simplifica mucho mi trabajo, porque bástele la explicación para mí mismo, independientemente de las razones externas, ¿no? Dice, a ver si es verdad que ocupándome yo del miedo como yo lo vivo, es la mejor ayuda que le puedo hacer a toda la mente. Jesús se encargará de mostrarte que es así. ¿Okay? Ahora, es igual, todo el mundo tiene miedo a pérdida financiera. El coronavirus no es la única cosa en la que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Todo el mundo tiene miedo a la pérdida física del cuerpo. Ya hemos proyectado algo como símbolo, o todo el mundo, la mente se siente desgraciada cuando su pareja la abandona. Lo que pasa es que el abandono es otro tipo de coronavirus que no nos contagian a todos al mismo momento, es la única diferencia. Entonces se vuelve otra oportunidad para revisar la mente un poquito y ver si yo en realidad estoy haciendo algo que no me toca. Ok. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias, José. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta acá entonces y ya, pues para los encuentros habituales de una vez a la semana, pues el miércoles que viene, misma hora, ¿no? Y ya nos veremos entonces los que quieran el miércoles que viene y los que quieran en el Fitness Forum de este fin de semana. Gracias. Gracias, El foro, José. una pregunta, ¿el foro es por este mismo ID? ¿Por aquí? No, ya pasaré el ID y pasaré un poquito a instrucciones, que en el Cineforum tendremos que hacer alguna cosilla adicional. Bien, gracias, José. Gracias, un abrazo muy fuerte. Buen día. Gracias, José, nos vemos. Gracias. Gracias.